Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Hace algunos días les prometí que íbamos a profundizar un poco en el tema de China, donde hay bastante desinformación al respecto. Y creo que una de las cosas claves o probablemente uno de los documentos más ilustrativos sobre justamente el plan que tiene China para dominar Occidente y también el mundo, está de alguna manera plasmado en el famoso discurso llamado el discurso secreto del general Chi Haotian. Estoy seguro que en el programa del día de hoy, si se quedan hasta el final del programa, se van a enterar de muchas cosas que no pensaban descubrir o pensaban a lo mejor les daban una lectura distinta, producto de la información que hay hasta el día de hoy, de diferentes cosas que tienen que ver con China y cómo se comporta China, donde muchos piensan que es simplemente un inofensivo país que ha adoptado el capitalismo como un sistema económico y en realidad el comunismo está solamente delegado al Politburó y a sus más fieles oligarcas. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a ver justo este discurso secreto del general Chi Haotian. Esta es una información, los invito a visitar este interesantísimo sitio, es el sitio del investigador J.R. Nyquist, un verdadero experto en los temas estratégicos, geopolíticos, comerciales, de espionaje, incluso de China, una autoridad que yo respeto muchísimo cuando hacen análisis de China. Bueno, él sin duda es una de las autoridades al respecto. Bueno, después de este pequeño corte comercial, volvemos y damos por inicio a este podcast del día de hoy, aquí en Contracultura. Chi Haotian fue ministro de Defensa de China desde el año 1993 al 2003. Fue el vicepresidente también de la Comisión Militar Central del Partido Comunista Chino. Y él pronunció el siguiente discurso, que es lo que vamos a ver el día de hoy en este programa, y lo pronunció a un grupo selecto de miembros del Partido Comunista Chino de muy alto nivel. Bueno, como se explica en este discurso del general Chi, la intención del Partido Comunista Chino es derrotar, ocupar y colonizar militarmente a los Estados Unidos. Escuchen muy bien lo que están diciendo. Es derrotar, ocupar y colonizar militarmente a los Estados Unidos. Este plan ha sido confirmado por una fuente rusa de desertores que trabajaba en China y tenía información sobre un plan conjunto chino-ruso para invadir América del Norte. Este plan fue elaborado en 1992, después de la caída de la Unión Soviética. La división del botín se describió así, abro comillas: Rusia obtendría Alaska y partes de Canadá. China obtendría los 48 estados más bajos, con otros países invitados a saquear estos derechos. Cierro comilla. Este discurso del general Chi Haotian fue traducido al inglés y publicado por primera vez por el diario La Gran Época o The Epoch Times en el año 2005. Les voy a leer para que conozcan y puedan entrever a través de las palabras de este general chino de alto rango cuáles son las verdaderas intenciones del Partido Comunista Chino y a qué realmente nos enfrentamos. Camaradas, estoy muy emocionado hoy porque la encuesta en línea a gran escala realizada por Sina.com nos mostró que nuestra próxima generación es bastante prometedora y que la causa de nuestro partido continuará. Al responder la pregunta, ¿dispararán a mujeres, niños y prisioneros de guerra?, más del 80% de los encuestados respondieron afirmativamente, superando con creces nuestras expectativas. Hoy me gustaría centrarme en el por qué le pedimos a Sina.com que realice esta encuesta en línea entre nuestra gente. Mi discurso de hoy es una secuela de mi discurso de la última vez, durante el cual comencé con una discusión sobre el tema de las 3 islas, donde mencioné que 20 años
del tema idílico de paz y desarrollo habían llegado a su fin y concluyó que la modernización bajo el sable es la única opción para la próxima fase de China. También mencioné que tenemos una participación vital en el extranjero. Hoy hablaré más específicamente sobre estos temas. El tema central de esta encuesta parece ser si uno debe disparar a mujeres, niños y prisioneros de guerra, pero su importancia real va mucho más allá de eso. Aparentemente nuestra intención es principalmente descubrir cuál es la actitud del pueblo chino hacia la guerra, si estos futuros soldados no dudarán en matar incluso a los no combatientes. Naturalmente estarán doblemente listos y despiadados para matar combatientes. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas de la encuesta pueden reflejar la actitud general que las personas tienen hacia la guerra. En realidad, y sin embargo, esta no es nuestra intención genuina. El propósito del Comité Central del Partido Comunista Chino al realizar esta encuesta es sondear las mentes de las personas. Queríamos saber si el desarrollo global de China requerirá muertes masivas en los países enemigos. ¿Respaldará nuestro pueblo ese escenario? ¿Estarán a favor o en contra? Como todos saben, la esencia del pensamiento del camarada Xiaoping es el desarrollo es la dura verdad. Y el camarada Xintao también ha señalado reiterada y enfáticamente que el desarrollo es nuestra máxima prioridad, que no debe descuidarse ni por un momento. Pero muchos camaradas tienden a entender el desarrollo en su sentido estricto, suponiendo que se limite al desarrollo interno. El hecho es que nuestro desarrollo se refiere a la gran revitalización de la nación china, que por supuesto no se limita a la tierra que tenemos ahora, sino que también incluye a todo el mundo. ¿Pero por qué lo pongo de esta manera? Tanto el camarada Liu Huaqin, uno de los líderes de la vieja generación en nuestro partido, como el camarada He Xin, un joven estratega de nuestro partido, han subrayado repetidamente la teoría sobre el cambio del centro de la civilización mundial. Nuestro lema de revitalizar China tiene esa forma de pensar como base. Puedes consultar los periódicos y revistas publicados en los últimos años o conectarse a Internet para investigar un poco más y descubrir quién planteó primero el eslogan de la revitalización nacional. Era el camarada He Xin. ¿Sabes quién es He Xin? Puede parecer agresivo y despreciable cuando habla en público, con las mangas y los pantalones remangados, pero su visión histórica es un tesoro que nuestro partido debería apreciar. Al discutir este tema, comencemos desde el principio. Como todos saben, según los puntos de vista propagados por los estudiosos occidentales, la humanidad en su conjunto se originó a partir de una madre soltera en África. Por lo tanto, ninguna raza puede reclamar superioridad racial. Sin embargo, según la investigación realizada por la mayoría de los eruditos chinos, los chinos son diferentes de otras razas en la Tierra. No nos originamos en África, en cambio nos originamos independientemente en la tierra de China. El hombre de Pekín, en Zhou Koudian, con el que todos estamos familiarizados, representa una fase de la evolución de nuestros antepasados. El proyecto de búsqueda de los orígenes de la civilización china, que se lleva a cabo actualmente en nuestro país, tiene como objetivo una investigación más exhaustiva y sistemática sobre el origen, el proceso y el desarrollo de la antigua civilización china. Solíamos decir, la civilización china ha tenido una historia de 5.000 años. Pero ahora muchos expertos dedicados a la investigación en diversos campos, como la arqueología, las culturas étnicas y las culturas regionales, han llegado a un consenso de que los nuevos descubrimientos como la cultura Hongshan en el noroeste, la cultura del Lingan en la provincia de Zhejiang, las ruinas de Jingsha en la provincia de Sichuan, y Yongshu, el sitio cultural del emperador Shun en la provincia de Hunan, es una prueba convincente de la salida de las primeras civilizaciones de China y demuestran que solo la historia agrícola del cultivo de arroz de China se remonta hasta 8.000 a 10.000 años. Esto refuta el concepto de 5.000 años de civilización china. Las ruinas de Jingsha en la provincia de Sichuan y el sitio cultural del emperador Yongshu Shun en la provincia de Hunan son pruebas convincentes de la salida de las primeras civilizaciones de China y demuestran que la historia agrícola del cultivo de arroz en China solo se remonta hasta 8.000 a 10.000 años.
Por lo tanto, podemos afirmar que somos producto de raíces culturales de más de 1.000.000 de años y una sola entidad china de 2.000 años. Esta es la entidad china de los 2.000 años. Esta es la nación china que se llama a sí misma descendientes de Yan y Huang, la nación china de la que estamos tan orgullosos. La Alemania de Hitler se había jactado una vez de que la raza alemana era la raza más superior de la Tierra, pero el hecho es que nuestra nación es muy superior a los alemanes. Durante nuestra larga historia, nuestra gente se ha diseminado a través de las Américas y las regiones a lo largo de la cuenca del Pacífico y se convirtieron en indios en las Américas y en los grupos étnicos de Asia Oriental en el Pacífico Sur. Todos sabemos que debido a nuestra superioridad nacional, durante la próspera dinastía Tang, nuestra civilización estaba en la cima del mundo. Éramos el centro de la civilización mundial y ninguna otra civilización en el mundo era comparable a la nuestra. Más tarde, debido a nuestra complacencia, estrechez mental y el encerramiento de nuestro propio país, fuimos superados por la civilización occidental y el centro del mundo se trasladó a Occidente. Al revisar la historia, uno puede preguntarse, ¿el centro de la civilización mundial volverá a China? El camarada He Xin lo expresó en su informe al Comité Central en 1988. Si el hecho es que el centro del liderazgo del mundo estaba ubicado en Europa a partir del siglo XVIII y luego se trasladó a Estados Unidos a mediados del siglo XX, el centro del liderazgo del mundo se trasladará al este de nuestro planeta, y Oriente, por supuesto, se refiere principalmente a China. En realidad, el camarada Liu Huaqing hizo puntos similares en la década de 1980. Basado en un análisis histórico, señaló que el centro de la civilización mundial está cambiando. Se trasladó del este de Europa Occidental y más tarde a los Estados Unidos. Ahora está volviendo al este. Por lo tanto, si nos referimos al siglo XIX como el siglo británico y al siglo XX como el siglo estadounidense, entonces el siglo XXI será el siglo chino. Comprender concienzudamente esta ley histórica y saludar el advenimiento del siglo chino es la misión histórica de nuestro partido. Como todos sabemos, a fines del siglo pasado construimos el altar para el siglo chino en Beijing. En el momento mismo de la llegada del nuevo milenio, los líderes colectivos del Comité Central del partido se reunieron allí para una manifestación defendiendo las antorchas de Seokudian para comprometerse a prepararse para la llegada del siglo chino. Estábamos haciendo esto para seguir la ley histórica y establecer la realización del siglo chino como el objetivo de los esfuerzos de nuestro partido. Más tarde, en el informe político 16º del Congreso Nacional de nuestro partido, establecimos que la revitalización nacional debería ser nuestro gran objetivo y especificamos explícitamente en nuestra nueva constitución del partido que nuestro partido es el pionero del pueblo chino. Todos estos pasos marcaron el desarrollo importante en el marxismo, reflejando el coraje y la sabiduría de nuestro partido. Como todos sabemos, Marx y sus seguidores nunca se han referido a ningún partido comunista como pionero de un determinado pueblo. Tampoco dijeron que la revitalización nacional podría usarse como un eslogan de un partido comunista. Incluso el camarada Mao Zedong, un valiente héroe nacional, solo levantó en alto la bandera de la revolución proletaria global, pero ni siquiera él tuvo el coraje de dar la mayor publicidad a la consigna de revitalización nacional. Debemos saludar la llegada del siglo chino alzando en alto la bandera de la revitalización nacional. ¿Cómo debemos luchar por la realización del siglo chino? Debemos tomar prestadas las preciosas experiencias de la historia humana, aprovechando así la fructífera y destacada civilización humana y sacando lecciones de lo que sucedió con otros grupos étnicos. Las lecciones incluyen el colapso del comunismo en la antigua Unión Soviética y Europa del Este, así como las derrotas de Alemania y Japón en el pasado. Recientemente se ha debatido mucho sobre las lecciones del colapso del comunismo en la antigua Unión Soviética y en los países de Europa del Este. Por lo tanto, no me detendré en ellas aquí. Hoy me gustaría hablar sobre las lecciones de Alemania y Japón. Como todos sabemos, la Alemania nazi puso mucho énfasis en la educación de las personas, especialmente de la generación más joven.
El partido nazi y el gobierno organizaron y establecieron varias instituciones educativas y de propaganda, como la Dirección de Propaganda Nacional, Departamento de Educación y Propaganda Nacional, Oficina de Supervisión de Estudios y Educación de la Visión Mundial y Oficina de Información, destinados a inculcar en la mente de las personas, desde las escuelas primarias hasta las universidades, la idea de que los alemanes son superiores y convencer a las personas de que la misión histórica del pueblo ario es convertirse en los señores de la tierra, cuyo derecho es gobernar sobre el mundo. En aquel entonces, el pueblo alemán estaba mucho más unido que nosotros hoy. No obstante, Alemania fue derrotada en total vergüenza junto con su aliado Japón. ¿Por qué? Llegamos a algunas conclusiones en las reuniones de estudio del Politburó, en las que estábamos buscando las leyes que gobernaban las vicisitudes de las grandes potencias y tratando de analizar el rápido crecimiento de Alemania y Japón. Cuando decidimos revitalizar según el modelo alemán, no debemos repetir los errores que cometieron. Específicamente, las siguientes son las causas fundamentales de su derrota. Primero, tenían demasiados enemigos a la vez, ya que no se adhirieron al principio de eliminar enemigos uno por uno. Segundo, eran demasiado impetuosos, carecían de la paciencia y perseverancia requeridas para grandes logros. Tercero, cuando llegó el momento de ser despiadados, resultaron ser demasiado blandos, por lo que dejaron problemas que resurgieron más tarde. Supongamos que en aquel entonces Alemania y Japón habían podido mantener a Estados Unidos neutral y habían librado una guerra prolongada paso a paso en el frente soviético. Si hubieran adoptado este enfoque, hubieran ganado algo de tiempo para avanzar en su investigación y finalmente hubieran logrado obtener tecnología de armas nucleares y misiles, lanzando ataques sorpresa contra los Estados Unidos y la Unión Soviética, que finalmente hubiese tenido que rendirse. El Japón en particular cometió un grave error al lanzar el ataque furtivo en Pearl Harbor. Este ataque no golpeó las partes vitales de Estados Unidos, en cambio arrastró a Estados Unidos a la guerra, a las filas de los sepultureros que finalmente enterraron a los fascistas alemanes y japoneses. Por supuesto, si no hubieran cometido estos tres errores y ganado la guerra, la historia se habría escrito de manera diferente. Si este hubiese sido el caso, China no estaría en nuestras manos. Japón podría haber reubicado su capital en China y gobernado sobre China. Posteriormente, China y toda Asia, bajo el mando del Japón, habrían puesto en juego la sabiduría oriental. Hubieran conquistado el occidente gobernado por Alemania y así hubieran unificado el mundo entero. Esto es irrelevante, por supuesto, no más digresiones. Entonces, la razón fundamental de las derrotas de Alemania y Japón es que la historia no los arregló para ser los señores de la tierra, ya que después de todo no son la raza más superior. Aparentemente, en comparación, la China de hoy es alarmantemente similar a Alemania de aquel entonces. Ambos se consideran las razas más superiores. Ambos tienen una historia de ser explotados por potencias extranjeras y por lo tanto son vengativos. Ambos tienen la tradición de adorar a sus propias autoridades. Ambos sienten que tienen un espacio vital gravemente insuficiente. Ambos levantan en alto los dos estandartes del nacionalismo y el socialismo y se etiquetan a sí mismos como socialismo nacional. Ambos adoran un Estado, un partido, un líder y una doctrina. Y sin embargo, si realmente queremos hacer una comparación entre Alemania y China, entonces, como lo expresó el camarada Jiang Zemin, Alemania pertenece a la pediatría, demasiado trivial para ser comparada. ¿Qué tan grande es la población de Alemania? ¿Cuán grande es su territorio? ¿Y cuánto dura su historia? Eliminamos 8 millones de tropas nacionalistas en solo 3 años. ¿Cuántos enemigos mató Alemania? Estuvieron en el poder durante un periodo transitorio de poco más de una docena de años antes de que murieran, mientras que todavía estamos enérgicos después de haber estado alrededor por más de 80 años. Nuestra teoría del centro cambiante de la civilización es, por supuesto, más profunda que la teoría de Hitler de los señores de la Tierra. Nuestra civilización es profunda y amplia, lo que ha determinado que somos mucho más sabios que ellos. Nuestro pueblo chino es más sabio que el alemán, porque fundamentalmente nuestra raza es superior a la de ellos. Como resultado, tenemos una historia más larga, más personas y un área de tierra más grande. Sobre esa base, nuestros antepasados nos dejaron con las dos herencias más esenciales, que son el ateísmo y la gran unidad. Fue Confucio, el fundador de nuestra cultura china, quien nos dio estas herencias.
Esta herencia determinó que tenemos una mayor capacidad de supervivencia que Occidente. Es por eso que la raza china ha podido prosperar durante tanto tiempo. Estamos destinados a no ser enterrados por el cielo o la tierra. No importa cuán graves sean los desastres naturales provocados por el hombre y nacionales, esta es nuestra ventaja. Tomemos la respuesta de la guerra como un ejemplo. La razón de que Estados Unidos permanezca hoy es que nunca ha visto la guerra en su continente. Una vez que sus enemigos apunten a tierra firme, llegarán a Washington antes de que su Congreso termine de debatir y autorice al presidente a declarar la guerra. Pero para nosotros no perderemos el tiempo en esas cosas triviales. El camarada Deng Xiaoping dijo una vez: el liderazgo del partido es rápido en la toma de decisiones. Una vez que se toma una decisión, se implementa de inmediato. No hay pérdida de tiempo en cosas triviales como en los países capitalistas. Esta es nuestra ventaja. El centralismo democrático de nuestro partido se basa en la tradición de la gran unidad. Aunque la Alemania fascista también hizo hincapié en el centralismo de alto nivel, solo se centró en el poder del líder superior, pero ignoró el liderazgo colectivo del grupo central. Lo que nos hace diferentes de Alemania es que somos ateos completos, mientras que Alemania era principalmente un país católico y protestante. Hitler no solo era medio ateo, aunque Hitler también creía que los ciudadanos comunes tenían poca inteligencia y que los líderes debían tomar decisiones, y aunque los alemanes adoraban a Hitler en ese entonces, Alemania no tenía la tradición de adorar a los sabios en general. Nuestra sociedad china siempre ha adorado a los sabios, y es porque no adoramos a ningún dios. Una vez que adoras a un dios, no puedes adorar a una persona al mismo tiempo, a menos que la reconozcas como el representante de Dios, como lo hacen en los países del Medio Oriente. Por otro lado, una vez que reconozcas a una persona como sabio, por supuesto, querrá que sea su líder. Este es el fundamento de nuestro centralismo democrático. La conclusión es de que solo China es una fuerza confiable para resistir el sistema democrático basado en el Parlamento occidental. La dictadura de Hitler en Alemania fue quizás un error momentáneo de la historia. Quizás haya llegado a comprender por qué recientemente decidimos seguir promulgando el ateísmo. Si dejamos que la teología de Occidente entre en China y nos vacíe desde adentro, si dejamos que todos los chinos escuchen a Dios y lo sigan, ¿quién nos escuchará obedientemente y nos seguirá? Si la gente común no cree que el camarada Hu Jintao sea un líder calificado, cuestione su autoridad y quiera monitorearlo, si los seguidores religiosos en nuestra sociedad cuestionan por qué estamos dejando a Dios en las iglesias, ¿puede nuestro partido seguir gobernando China? El sueño de Alemania de ser señor de la tierra fracasó porque en su última instancia la historia no les confirió esa gran misión. Pero las 3 lecciones que Alemania aprendió de la experiencia son lo que debemos recordar al completar nuestra misión histórica y revitalizar nuestra raza. Las 3 lecciones son: captar firmemente el espacio vital del país, comprender firmemente el control del partido sobre la nación y comprender firmemente la dirección general para convertirse en el señor de la tierra. A continuación, me gustaría abordar estos 3 problemas. El primer problema es el espacio vital. Es el foco principal de la revitalización de la raza china. En mi último discurso dije que la lucha por los recursos vivos básicos, incluida la tierra y el océano, es la fuente de la gran mayoría de las guerras en la historia. Esto puede cambiar en la era de la información, pero no fundamentalmente. Nuestros recursos per cápita son mucho menores que los de la Alemania de ese entonces. Además, el desarrollo económico en los últimos 20 años tuvo un impacto negativo y los climas están cambiando rápidamente para peor. Nuestros recursos son muy escasos, el ambiente está severamente contaminado, especialmente el del suelo, el agua y el aire. No solo nuestra capacidad para sostener y desarrollar nuestra raza, sino incluso su supervivencia está gravemente amenazada en un grado mucho mayor del que enfrentaba Alemania en ese entonces. Cualquiera que haya estado en países occidentales sabe que su parecido vital es mucho mejor que el nuestro. Tienen bosques a lo largo de las carreteras, mientras que casi no tenemos árboles en nuestras calles. Su cielo está a menudo azul con nubes blancas, mientras que nuestro cielo está cubierto por una capa de bruma oscura. Su agua de grifo es lo suficientemente limpia para beber, mientras que incluso nuestra agua subterránea está tan contaminada que no se puede beber sin filtrar.
tienen pocas personas en las calles y 2 o 3 personas pueden ocupar un pequeño edificio residencial. En contraste, nuestras calles están siempre llenas de gente y varias personas tienen que compartir en la habitación. Hace muchos años había un libro titulado Catástrofes Amarillas. Dijo que debido a que seguimos el estilo de consumo estadounidense, nuestros recursos limitados no apoyarían por mucho tiempo a la población y la sociedad colapsaría, una vez que nuestra población alcance los 1.300 millones. Ahora nuestra población ya ha excedido ese límite y ahora dependemos de las importaciones para sostener nuestra nación. No es que no hayamos prestado atención a ese problema. El Ministerio de Recursos de la Tierra está especializado en este tema. Pero el término espacio vital o Lebensraum está demasiado relacionado con la Alemania nazi. La razón por la que no queremos discutir esto abiertamente es para evitar que Occidente nos asocie con la Alemania nazi, lo que a su vez podría reforzar la opinión de que China es una amenaza. Por lo tanto, en nuestro énfasis en la nueva teoría He-Jin, los derechos humanos son solo derechos vivos. Solo hablamos de vivir, pero no de espacio, para evitar el uso del término espacio vital. Desde la perspectiva de la historia, la razón por la que China se enfrenta al problema del espacio vital es porque los países occidentales establecieron colonias por delante de los propios países orientales. Los países occidentales establecieron colonias en todo el mundo, por lo que se dieron una ventaja sobre el tema del espacio vital. Para resolver este problema debemos guiar al pueblo chino fuera de China para que pueda desarrollarse fuera de China. La segunda cuestión es nuestro enfoque en la capacidad de liderazgo del partido gobernante. Lo hemos hecho mucho mejor que ellos. Aunque los nazis extendieron su poder a todos los aspectos del gobierno nacional alemán, no solo hicieron hincapié en su posición de liderazgo absoluto como lo hemos hecho nosotros. No tomaron el tema de administrar el poder del partido como primera prioridad, lo cual nosotros tenemos. Cuando el camarada Mao Zedong asumió estos 3 tesoros de la victoria de nuestro partido en la conquista del país, consideró que el tesoro más importante era desarrollar el Partido Comunista Chino y fortalecer su posición de liderazgo. El primero en promover la teoría de los 3 representantes, haciendo hincapié en que nuestro partido es el pionero de la raza china, además de ser pionero del proletariado. Muchos ciudadanos dicen en privado: nunca votaremos por usted, el Partido Comunista, para representarnos. ¿Cómo puede reclamar ser nuestro representante? Pero no hay que preocuparse de ese problema. El camarada Mao Zedong dijo que si pudiéramos llevar al pueblo chino fuera de China, resolviendo la falta de espacio vital en China, el pueblo chino nos apoyará. En ese momento no tenemos que preocuparnos por las etiquetas del totalitarismo o dictadura. Si podemos representar para siempre al pueblo chino, depende de si podemos lograr sacar al pueblo chino de China. El segundo punto, si podemos sacar al pueblo de China, es el determinante más importante en la posición de liderazgo del Partido Comunista Chino. Pero, ¿por qué digo esto? Todos saben que sin el liderazgo de nuestro partido, China no existiría hoy. Por lo tanto, nuestro principio más alto es proteger para siempre la posición de liderazgo de nuestro partido. Antes del 4 de junio nos dimos cuenta vagamente de que mientras se desarrollara la economía de China, la gente apoyaría y amaría al Partido Comunista. Por lo tanto, tuvimos que usar varias décadas de apoyo de paz para desarrollar la economía de China. No importa qué ismos, ya sea gato blanco o negro, es un buen gato si puede desarrollar la economía de China. Pero en este momento no teníamos ideas maduras sobre cómo China abordaría las disputas internacionales después de que su economía se desarrolle. El camarada Xiaoping dijo entonces que los temas principales en el mundo eran la paz y el desarrollo, pero los disturbios del 4 de junio dieron una advertencia a nuestro partido y nos dieron una lección que aún está fresca. La presión de la evolución pacífica de China nos hace reconsiderar estos 2 temas principales de nuestro tiempo. Vemos que ninguno de estos 2 problemas, paz y desarrollo, se ha resuelto. Las fuerzas opositoras occidentales siempre cambian el mundo según sus propias visiones. Quieren cambiar a China y utilizar la evolución pacífica para derrocar el liderazgo de nuestro Partido Comunista. Por lo tanto, si solo desarrollamos la economía, aún enfrentamos la posibilidad de perder el control. Los disturbios del 4 de junio casi logran traer una transición pacífica.
si no fuera por el hecho de que un gran número de camaradas veteranos todavía estaban vivos y en un momento crucial eliminaron a Zhao Xinjiang y sus seguidores. Entonces todos hubiéramos sido encarcelados. Después de la muerte nos habríamos avergonzado demasiado como para informar a Marx. Aunque pasamos la prueba del 4 de junio, después de que nuestro grupo de camaradas de alto rango falleciera, sin nuestro control, la evolución pacífica aún puede llegar a China como lo hizo a la antigua Unión Soviética. En 1956 suprimieron el incidente húngaro y derrotaron los ataques de los revisionistas de Tito en Yugoslavia, pero no pudieron resistir a Gorbachov 30 años después. Una vez que murieron estos camaradas pioneros, el poder del Partido Comunista fue quitado por la evolución pacífica. Después de que se suprimieron los disturbios del 4 de junio, hemos estado pensando en cómo evitar que China tenga una evolución pacífica y cómo mantener el liderazgo del Partido Comunista. Lo pensamos una y otra vez, pero no se nos ocurrieron buenas ideas. Si no tenemos buenas ideas, China inevitablemente cambiará pacíficamente y todos nos convertiremos en criminales de la historia. Después de reflexionar un poco, finalmente llegamos a esta conclusión. Solo al convertir nuestra fuerza nacional desarrollada en la fuerza de un primer ataque exterior, solo al llevar a la gente a salir, podemos ganar para siempre el apoyo y el amor del pueblo chino por el Partido Comunista. Nuestro partido se mantendrá en terreno invencible y el pueblo chino tendrá que depender del Partido Comunista. Siempre seguirán al Partido Comunista con sus corazones y mentes. Como se escribió en un pareado visto con frecuencia en el campo hace algunos años, escucha al presidente Mao, sigue al Partido Comunista. Por lo tanto, los disturbios del 4 de junio nos hicieron darnos cuenta de que debemos combinar el desarrollo económico con la preparación para la guerra y llevar a la gente a salir. Por lo tanto, desde entonces, nuestra política de defensa nacional ha dado un giro de 180 grados y desde entonces hemos enfatizado más y más combinar la paz y la guerra. Nuestro desarrollo económico se trata de prepararnos para las necesidades de la guerra. Públicamente aún enfatizamos el desarrollo económico como nuestro centro, pero en realidad el desarrollo económico tiene la guerra como su centro. Hemos hecho un gran esfuerzo para construir el proyecto de la Gran Muralla, para construir a lo largo de nuestras fronteras costeras y terrestres, así como alrededor de ciudades grandes y medianas, una sólida muralla china, subterránea, que pueda resistir una guerra nuclear. También estamos almacenando todos los materiales de guerra necesarios. Por lo tanto, no dudaremos en pelear una tercera guerra mundial para llevar a la gente a salir y asegurar la posición de liderazgo del partido. En cualquier caso, nosotros, el Partido Comunista Chino, nunca renunciaremos a la etapa de la historia. Preferimos que todo el mundo, o incluso el mundo entero, comparta la vida y la muerte con nosotros antes que renunciar al escenario de la historia. No hay una teoría de esclavitud nuclear. Significa que, dado que las armas nucleares han limitado la seguridad del mundo entero, todos morirán juntos si la muerte es inevitable. La misión histórica de nuestro partido es llevar al pueblo chino a salir. Si consideramos a largo plazo, veremos que la historia nos llevó por ese camino. Primero, la larga historia de China ha resultado en la población más grande del mundo, incluidos los chinos en China y en el extranjero. En segundo lugar, una vez que abrimos nuestras puertas, los capitalistas occidentales con fines de lucro invertirán capital y tecnología en China para ayudar a nuestro desarrollo, de modo que puedan ocupar el mercado más grande del mundo. Tercero, nuestros numerosos chinos en el extranjero nos ayudarán a crear el ambiente más favorable para la introducción del capital extranjero, tecnología extranjera y experiencia avanzada en China. Por lo tanto, se garantiza que nuestra reforma y nuestra política de puertas abiertas alcanzarán a tener un éxito tremendo. Cuarto, la gran expansión económica de China conducirá inevitablemente a la reducción del espacio vital per cápita para el pueblo chino y esto alentará a China a dar un paso hacia afuera en busca de un nuevo espacio vital. Quinto, la gran expansión económica de China inevitablemente tendrá un desarrollo significativo en nuestras fuerzas militares, creando condiciones para nuestra expansión en el extranjero. Desde la época de Napoleón, Occidente ha estado alerta por el posible despertar del león dormido que es China. Ahora el león dormido está de pie y avanzando hacia el mundo y se ha vuelto imparable. ¿Cuál es el tercer problema que debemos resolver firmemente para cumplir nuestra misión histórica de renacimiento nacional?
es aferrarse firmemente al gran problema de América. Esto parece ser impactante, pero la lógica realmente es muy simple. El camarada He Xin presentó un juicio muy fundamental que es muy razonable. Afirmó en su informe al Comité Central del Partido, el renacimiento de China está en conflicto fundamental con el interés estratégico occidental y, por lo tanto, inevitablemente será obstaculizado por los países occidentales que hacen todo lo que pueden. Entonces, solo rompiendo el bloqueo formado por los países occidentales encabezados por Estados Unidos, China puede crecer y avanzar hacia el mundo. ¿Nos permitirán los Estados Unidos salir a ganar un nuevo espacio vital? Primero, si Estados Unidos se firma en bloquearnos, es difícil para nosotros hacer algo significativo para Taiwán, Vietnam, India o incluso Japón. Entonces, ¿cuánto más espacio habitable podemos obtener? Muy trivial. Solo países como Estados Unidos, Canadá y Australia tienen una vasta tierra para satisfacer nuestra necesidad de colonización masiva. Por lo tanto, resolver el problema de América es la clave para resolver todos los demás problemas. Primero, esto permite que muchas personas migren allí e incluso establezcan otra China bajo el mismo liderazgo del Partido Comunista de China. América fue descubierta originalmente por los antepasados de la raza amarilla, pero Colón le dio crédito a la raza blanca. Nosotros, los descendientes de la nación china, tenemos derecho a la posesión de la tierra. Se dice que los residentes de la raza amarilla tienen un estatus social muy bajo en Estados Unidos. Necesitamos liberarlos. En segundo lugar, después de resolver el problema de América, los países occidentales de Europa se inclinarían ante nosotros, sin mencionar a Taiwán, Japón y otros países pequeños. Por lo tanto, resolver el problema de América es la misión asignada a los miembros del Partido Comunista de China por la historia. A veces pienso en lo cruel que es para China y Estados Unidos ser enemigos que se encontrarán en un camino estrecho. ¿Recuerdas la película sobre las tropas del Ejército de Liberación dirigida por Liu Bocheng y Deng Xiaoping? El título es algo así como La batalla decisiva en las llanuras centrales. Hay una observación famosa en la película que está llena de poder y grandeza. Los enemigos se encontrarán en un camino estrecho, solo los valientes ganarán. Es este tipo de lucha para ganar o morir el espíritu de los que nos permitió tomar el poder en China continental. Es un destino histórico que China y Estados Unidos se enfrenten en un enfrentamiento inevitable en un camino estrecho y luchen entre sí. Estados Unidos, a diferencia de Rusia y Japón, nunca ha ocupado y lastimado a China y también ayudó a China en su batalla contra los japoneses, pero ciertamente será una obstrucción y la mayor obstrucción. A la larga, la relación de China y Estados Unidos es una lucha de vida o muerte. Una vez algunos estadounidenses vinieron a visitarnos y trataron de convencernos de que la relación entre China y Estados Unidos es de interdependencia. El camarada Xiaoping respondió cortésmente: ve y dile a tu gobierno que China y los Estados Unidos no tienen una relación que sea interdependiente y mutuamente dependiente. En realidad, el camarada Xiaoping fue demasiado cortés, podría haber sido más sincero. La relación entre China y Estados Unidos es de lucha de vida o muerte. Por supuesto, en este momento aún no es el momento de romper abiertamente con ellos. Nuestra reforma y apertura al mundo exterior aún dependen de su capital y tecnología. Todavía necesitamos a Estados Unidos. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para promover nuestra relación con Estados Unidos, aprender de Estados Unidos en todos los aspectos y utilizar a Estados Unidos como un ejemplo para reconstruir nuestro país. ¿Cómo hemos manejado nuestros asuntos exteriores en todos estos años? Incluso si tuviéramos que poner una cara sonriente para complacerlos, incluso si tenemos que darles la mejilla derecha después de que nos golpearon la mejilla izquierda, aún debemos aguantar para continuar nuestra relación con los Estados Unidos. ¿Recuerdas el personaje de Wu Xun en la película La historia de Wu Xun? Para cumplir su misión, soportó tanto dolor y sufrió tantas palizas y patadas. Estados Unidos es el país más exitoso del mundo de hoy. Solo después de haber aprendido todas sus experiencias útiles, podemos reemplazarlo en el futuro, a pesar de que actualmente estamos imitando el tono estadounidense. China y los Estados Unidos confían el uno en el otro y comparten honor y desgracia. Tampoco debemos olvidar nunca lo que enfatizó el camarada Xiaoping: abstenerse de revelar ambiciones y desorientar a otros.
El mensaje oculto es: debemos aguantar a América, debemos ocultar nuestros objetivos finales, ocultar nuestras capacidades y esperar la oportunidad. De esta manera, nuestra mente está clara, porque no hemos actualizado nuestro himno nacional con algo pacífico, por ejemplo, porque no hemos cambiado el tema de guerra del himno. En cambio, al revisar la Constitución esta vez, por primera vez especificamos claramente Marcha de los Voluntarios en nuestro himno nacional. Por lo tanto, entendemos por qué hablamos constantemente en voz alta sobre el problema de Taiwán, pero no sobre el problema estadounidense. Todos conocemos el principio de hacer una cosa al amparo de otra. Si la gente común solo puede ver la pequeña isla de Taiwán en sus ojos, entonces usted, como la élite de nuestro país, debería poder ver la imagen completa de nuestra causa. Durante estos años, de acuerdo con el acuerdo del camarada Xiaoping, una gran parte de nuestro territorio en el norte ha sido cedida a Rusia. ¿De verdad crees que nuestro comité del partido es un tonto? Para resolver el problema de Estados Unidos debemos ser capaces de trascender las convenciones y restricciones. En la historia, cuando un país derrotó a otro país y ocupó otro país, no pudo matar a todas las personas en la tierra conquistada, porque en ese momento no se podía matar a las personas de manera efectiva con sables o lanzas largas, o incluso con rifles o ametralladoras. Por lo tanto, era imposible ganar un tramo de tierra sin mantener a la gente en esa tierra. Sin embargo, si conquistamos Estados Unidos de esa manera, no podríamos hacer que muchas personas migren allí. Solo mediante el uso de medios especiales para limpiar América podremos guiar al pueblo chino allí. Esta es la única opción que nos queda. No se trata de si estamos dispuestos a hacerlo o no. ¿Qué tipo de medios especiales hay disponibles para que limpiemos América? Las armas convencionales como cazas, cañones, misiles y acorazados no servirán. Tampoco lo harán las armas altamente destructivas como las armas nucleares. No somos tan tontos como para querer perecer junto con Estados Unidos mediante el uso de armas nucleares, a pesar del hecho de que hemos estado exclamando que tendremos resuelto el problema de Taiwán a cualquier costo. Solo usando armas no destructivas que puedan matar a muchas personas, podemos reservar América para nosotros. Ha habido un rápido desarrollo de la tecnología biológica moderna y se han inventado nuevas armas biológicas una tras otra. Por supuesto, no hemos estado inactivos. En los últimos años hemos aprovechado la oportunidad de dominar armas de este tipo. Somos capaces de lograr nuestro propósito de limpiar América de repente, cuando el camarada Xiaoping todavía estaba con nosotros. Desde una perspectiva humanitaria debemos emitir una advertencia al pueblo estadounidense y convencerlo de que abandone América y deje la tierra en la que ha vivido para el pueblo chino. O al menos deberían dejar la mitad de Estados Unidos para ser la colonia de China, porque Estados Unidos fue descubierto por primera vez por los chinos. Pero ¿funcionaría esto? Si esta estrategia no funciona, entonces solo nos queda una opción, es decir, usar medios decisivos para limpiar América y reservar América para nuestro uso en su momento. Nuestra experiencia histórica ha demostrado que mientras lo hagamos realidad, nadie en el mundo puede hacer nada por nosotros. Además, si Estados Unidos como líder se ha ido, entonces nuestros enemigos tienen que rendirse a nosotros. Las armas biológicas no tienen precedentes en su crueldad, pero si los estadounidenses no mueren, entonces los chinos tienen que morir. Si el pueblo chino está atado a la tierra actual, es probable que ocurra un colapso social total. Según el cálculo del autor de Yellow Peril, más de la mitad de los chinos morirán, y esa cifra sería de más de 800 millones de personas. Justo después de la liberación, nuestra Tierra Amarilla apoyó a casi 500 millones de personas, mientras que hoy la cifra oficial de la población es de más de 1.300 millones. Esta Tierra Amarilla ha alcanzado el límite de su capacidad. Un día, quién sabe qué tan pronto llegará. El gran colapso ocurrirá en cualquier momento y más de la mitad de la población tendrá que irse. Debemos prepararnos para dos escenarios. Si nuestras armas biológicas tienen éxito en el ataque sorpresa, el pueblo chino podrá mantener sus pérdidas al mínimo en la lucha contra Estados Unidos. Sin embargo, si el ataque falla y desencadena una represalia nuclear de Estados Unidos, China tal vez sufrirá una catástrofe en la que más de la mitad de su población perecería. Es por eso que necesitamos estar preparados para los sistemas de defensa aérea para nuestras ciudades grandes y medianas.
Cualquiera que sea el caso, solo podemos avanzar sin miedo, por el bien de nuestro partido y Estado y el futuro de nuestra nación, independientemente de las dificultades que tengamos que enfrentar y los sacrificios que tengamos que hacer. La población, incluso si muere más de la mitad, puede reproducirse, pero si el partido cae, todo se va para siempre. En la historia china, en el reemplazo de las dinastías, los despiadados siempre han ganado y los benevolentes siempre han fallado. El ejemplo más típico involucraba a Xiang Yu, el rey de Chu, quien después de derrotar a Liu Bang no pudo seguir persiguiéndolo y eliminar sus fuerzas, y su indulgencia resultó en la muerte de Xiao Yu y la victoria de Liu. Por lo tanto, debemos enfatizar la importancia de adoptar medidas resueltas. En el futuro, los dos rivales, China y Estados Unidos, eventualmente se encontrarán en un camino estrecho, y nuestra indulgencia hacia los estadounidenses significará crueldad hacia el pueblo chino. Aquí algunas personas pueden querer preguntarme, ¿qué pasa con los varios millones de nuestros compatriotas en Estados Unidos? Pueden preguntar, no estamos en contra de que los chinos maten a otros chinos. Esos camaradas son demasiado pedantes, no son lo suficientemente pragmáticos. Si hubiéramos insistido en el principio de que los chinos no deberían matar a otros chinos, ¿habríamos liberado a China? En cuanto a los varios millones de chinos que viven en Estados Unidos, este es por supuesto un gran problema. Por lo tanto, en los últimos años hemos estado realizando investigaciones sobre armas genéticas, es decir, aquellas armas que no matan a las personas amarillas. Pero producir un resultado con este tipo de investigación es extremadamente difícil. De la investigación realizada sobre armas genéticas en todo el mundo, Israel es el más avanzado. Sus armas genéticas están diseñadas para atacar a los árabes y proteger a los israelíes. Pero incluso ellos no han alcanzado la etapa de despliegue real. Hemos cooperado con Israel en algunas investigaciones. Quizás podamos introducir algunas de las tecnologías utilizadas para proteger a los israelíes y remodelar estas tecnologías para proteger al pueblo amarillo. Pero sus tecnologías aún no están maduras y es difícil para nosotros superarlas en unos pocos años. Si tienen que pasar 5 o 10 años antes de que se pueda lograr algún avance en las armas genéticas, no podemos permitirnos esperar más. Los viejos camaradas como nosotros no podemos permitirnos esperar tanto tiempo, ya que no tenemos tanto tiempo para vivir. Los viejos soldados de mi edad pueden esperar 5 o 10 años más, pero los del periodo de la guerra antijaponesa o los pocos viejos soldados del Ejército Rojo no pueden esperar más. Por lo tanto, tenemos que renunciar a nuestras expectativas sobre las armas genéticas, por supuesto desde otra perspectiva. La mayoría de los chinos que viven en Estados Unidos se han convertido en nuestra carga, porque han sido corrompidos por los valores liberales burgueses durante mucho tiempo y les será difícil aceptar el liderazgo de nuestro partido. Si sobrevivieran a la guerra, tendríamos que lanzar campañas en el futuro para tratar con ellos, para reformarlos. Todavía recuerdan que cuando acabábamos de derrotar al Kuomintang y liberamos a China continental, mucha gente de la clase burguesa y los intelectuales nos recibieron muy calurosamente, pero luego tuvimos que lanzar campañas como la represión de los reaccionarios y el movimiento antiderechista para limpiarlos y reformarlos. Algunos de ellos estuvieron escondidos durante mucho tiempo y no estuvieron expuestos hasta la Revolución Cultural. La historia ha demostrado que cualquier agitación social puede implicar muchas muertes. Tal vez podamos decirlo de esta manera: la muerte es el motor que mueve a la historia hacia adelante. Durante el período de los Tres Reinos, ¿cuántas personas murieron? Cuando Gengis Khan conquistó Eurasia, ¿cuántas personas murieron? Cuando Manchú invadió el interior de China, ¿cuántas personas murieron? No murieron muchas personas durante la Revolución de 1911, pero cuando derrocamos las tres grandes montañas y durante las campañas políticas como represión de los reaccionarios, 3 anticampaña y 5 anticampaña, que murieron al menos 20 millones de personas, teníamos miedo de que algunos jóvenes de hoy temblaran de miedo cuando escucharan sobre las guerras y las personas que mueren. Durante la guerra estábamos acostumbrados a ver personas muertas. La sangre y la carne volaban en todas partes. Los cadáveres yacían en montones en los campos y la sangre corría por los ríos. Lo vimos todo en los campos de batalla. Todos los ojos se pusieron rojos de muerte porque era una lucha de vida o muerte y solo los valientes sobrevivían.
De hecho, es brutal matar a 1 o 200 millones de estadounidenses, pero ese es el único camino que asegurará un siglo chino en el que el Partido Comunista Chino lidere el mundo. Nosotros, como humanitarios revolucionarios, no queremos muertes, pero sí la historia nos confronta con una elección entre la muerte de los chinos y la de los estadounidenses. Tendríamos que elegir la última, ya que para nosotros es más importante salvaguardar las vidas de los chinos y la vida de nuestro partido. Eso es porque, después de todo, somos chinos y miembros del Partido Comunista Chino. Desde el día en que nos unimos al partido, la fiesta, la vida siempre ha estado por encima de todo. La historia demostrará que tomamos la decisión correcta. Ahora, cuando estoy a punto de terminar mi discurso, probablemente entiendas por qué queríamos saber si la gente se levantaría contra nosotros si algún día adoptábamos en secreto medios decididos para limpiar Estados Unidos. Durante más de 20 años, China ha estado disfrutando de la paz y una generación entera no ha sido probada por la guerra. En particular, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchos cambios en los formatos de guerra, el concepto de guerra y la ética de la guerra, especialmente desde el colapso de la ex Unión Soviética y los estados comunistas del Este. La ideología de Occidente ha llegado a dominar el mundo en su conjunto y la teoría occidental de la naturaleza humana y la visión occidental de los derechos humanos se ha difundido cada vez más entre los jóvenes de China. Por lo tanto, no estábamos muy seguros de la actitud de la gente. ¿Por qué no realizamos la encuesta por medios administrativos en lugar de hacerlo a través de la web? Hicimos lo que hicimos por una muy buena razón. En primer lugar, lo hicimos para reducir la inferencia artificial y para asegurarnos de tener los verdaderos pensamientos de las personas. Además, es más confidencial y no revelará el verdadero propósito de nuestra encuesta. Pero lo más importante es el hecho de que la mayoría de las personas que pueden responder a las preguntas en línea pertenecen a grupos sociales relativamente educados e inteligentes. Son los grupos más duros y líderes que juegan un papel decisivo entre nuestra gente. Si nos apoyan, entonces toda la gente nos seguirá. Si se nos oponen, desempeñarán el papel peligroso de incitar a las personas y crear disturbios sociales. Lo que resultó ser muy reconfortante es que no entregaron un documento de prueba en blanco. De hecho, entregaron un documento de prueba con una puntuación de más de 80. Este es el excelente fruto del trabajo de nuestro partido en propaganda y educación durante las últimas décadas. Por supuesto, algunas personas bajo influencia occidental se han opuesto a disparar contra prisioneros de guerra, mujeres y niños. ¿Están todos locos? Otros dijeron, a los chinos les encanta etiquetarse como personas amantes de la paz, pero en realidad son las personas más despiadadas. Los comentarios son resonantes de matar y asesinar, enviando escalofríos a mi corazón. Aunque no hay demasiadas personas sosteniendo este tipo de puntos de vista y no afectará la situación general de manera significativa, aún así necesitamos fortalecer la propaganda para responder a este tipo de argumento. Esto es para propagar vigorosamente el último artículo del camarada He Xin, que ya ha sido reportado al gobierno central. Puedes buscarlo en el sitio web. Si accedes al sitio web utilizando las palabras claves para buscar, descubrirás que hace un tiempo el camarada He Xin señaló a Hong Kong Business News durante una entrevista que Estados Unidos tiene una conspiración impactante. Según lo que tenía entre manos, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1995, la Fundación Mikhail Sergeyevich Gorbachev, financiada por Estados Unidos, reunió a 500 de los estadistas, líderes económicos y científicos más importantes del mundo, incluido George W. Bush, que no era el presidente de Estados Unidos en ese momento, la baronesa Thatcher, Tony Blair, Brzezinski, así como George Soros, Bill Gates, el futurista John Naisbitt, etc., todos los personajes más populares del mundo en el Hotel Fairmont de San Francisco para una conferencia de mesa redonda de alto nivel, discutiendo problemas sobre la globalización y de cómo guiar a la humanidad para avanzar hacia el siglo XXI. De acuerdo con lo que He Xin tenía en mano, las personas destacadas del mundo que asistieron pensaron que en el siglo XXI solo un 20% de la población mundial será suficiente para mantener la economía y la prosperidad del mundo. El otro 80% o 4/5 de la población mundial será basura humana incapaz de producir nuevos valores. Los asistentes pensaron que en este exceso de población del 80% sería una población de basura y que deberían utilizar medios de alta tecnología para eliminarlos gradualmente.
Dado que los enemigos planean secretamente eliminar a nuestra población, ciertamente no podemos ser infinitamente misericordiosos y compasivos con ellos. El artículo del camarada He Jin salió en el momento adecuado. Ha demostrado la exactitud de nuestro enfoque de la batalla y la gran previsión del camarada Deng Xiaoping para desplegarse contra la estrategia militar de los Estados Unidos. Ciertamente, al difundir los puntos de vista del camarada He Jin, no podemos publicar el artículo en los periódicos del partido para evitar aumentar la vigilancia del enemigo. La conversación de He Jin puede recordarle al enemigo que hemos captado la ciencia y la tecnología modernas, incluida la tecnología nuclear limpia y la tecnología de armas biológicas, y podemos usar medidas poderosas para eliminar a su población a gran escala. El último problema del que les quiero hablar es tomar firmemente los preparativos para la batalla militar. Actualmente estamos en la encrucijada de avanzar o retroceder. Algunos camaradas vieron problemas en todo nuestro país. El problema de la corrupción, el problema de las empresas estatales, el problema de las cuentas incobrables del banco, los problemas ambientales, los problemas de seguridad de la sociedad, los problemas de la educación, el problema del SIDA, varios problemas de apelaciones, incluso el problema de los disturbios. Estos camaradas vacilaron en la determinación de prepararse para las batallas militares. Pensaron, primero deberían tomar el problema de la reforma política, es decir, nuestra propia reforma política es lo primero. Después de resolver los problemas internos, podemos lidiar con el problema de la batalla militar extranjera. Esto me recuerda al período crucial de 1948 en la Revolución China. En este momento, los caballos del Ejército Popular de la Liberación estaban bebiendo agua en el río Yangtze, pero enfrentaron situaciones extremadamente complejas y problemas difíciles en todas las partes en las áreas liberadas, y la autoridad central recibió informes de emergencia a diario. ¿Qué hacer? Deberíamos detenernos para manejar las áreas traseras y los asuntos internos primero, antes de avanzar o seguir adelante para pasar el río Yangtze con un esfuerzo vigoroso. El presidente Mao, con su extraordinaria sabiduría y temple, dio la orden de marcha, continuar la revolución hasta el final, y liberó a toda China. Los problemas conflictivos serios previamente pensados se resolvieron en esta gran ola revolucionaria que avanza. Ahora parece que estamos en el mismo periodo crítico en que los caballos bebían agua, los días del río Yangtze, en la era revolucionaria. Mientras resolvamos el problema de los Estados Unidos de un solo golpe, todos nuestros problemas domésticos serán fácilmente resueltos. Por lo tanto, nuestra preparación para la batalla militar parece apuntar a Taiwán, pero en realidad está dirigida a los Estados Unidos, y la preparación está mucho más allá del alcance de atacar portaaviones o satélites. El marxismo señaló que la violencia es la partera del nacimiento del siglo chino. A medida que se acerca la guerra, estoy lleno de esperanza para nuestra próxima generación. Bueno, queridas amigas y amigos, ahí lo tienen. El discurso secreto del general Chi Haotian. Muchos, me imagino que aquellos que se han podido conmover con lo que acaban de escuchar, porque no es para menos conmoverse, al menos, pero no conmoverse con las palabras de esta persona, no conmoverse por los planes quizás que puedan haber aquí, sino que conmoverse con lo que produce a la larga en el ser humano la ausencia del temor por Dios. Produce seres que piensan de esta manera, que quieren imitar a sus camaradas del nazismo, pero llevar esto ya a un nivel global, hacerlo en una versión, esta vez 2.0 o 3.0, el quinto, cuarto Reich, quién sabe. Son las personas a las que ellos admiran. Los líderes de nuestros países progresivamente le están dando poder a este tipo de personas. Él mismo dice que nuestra mayor debilidad en el fondo es ser gente decente, es ser confiados
es ser gente que no está dispuesta a hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Ellos saben que esa es nuestra debilidad. Muy parecido a lo que dijo Xi Jinping, que dijo: el problema de los americanos es que son buenas personas. Es muy parecido a lo que está diciendo aquí el general Chi Haotian. Descubrimos aquí una serie de elementos aterradores, aberrantes. Descubrimos la profundidad de la maldad humana. ¿Hasta dónde puede llegar un ser que no tiene amor ni siquiera por su propio pueblo? Ni siquiera por su propio pueblo. Porque son capaces de masacrar a todo su pueblo por el bien del partido. Y así funcionan estos sistemas totalitarios, que la palabra totalitario les queda pequeña. Son sistemas de control satanista de la población. Sistemas que están controlando a la población sin el más mínimo temor de las consecuencias que pueda haber por sus actos. Lo que más impresiona es eso, justamente. Y esto no se trata de que usted crea o no crea en Dios. Este es el fruto de la gente sin moral, de un ser desprovisto de espíritu, que no ama ni siquiera su propia tierra, que no entiende el mensaje ni siquiera de Confucio. Sin embargo, se arrogan la representación de todos estos grandes sabios que sí ha producido la cultura china, porque aquí no hay que mezclar las cosas. No hay que meter a todo el pueblo chino en el mismo saco, obviamente. Hay muchísima gente en China que sufre producto de este tipo de psicópatas, monstruos, porque ni siquiera la palabra psicópata puede caber para lo que nosotros acabamos de escuchar. Este discurso no es un discurso reciente, para nada. Recordemos que Chi Haotian fue ministro de Defensa de China desde 1993 al 2008. Ya hace bastante tiempo atrás. Este discurso fue traducido al inglés y publicado por primera vez por el diario The Epoch Times, justamente. Vemos una serie de componentes de supremacía racial. Vemos una serie de componentes de invasión de otros países para poder alimentar su propia sed de depredación, su propia sed de convertirse en unos superhombres. ¿Les suena toda esta historia? Es por eso que hay gente que le cuesta tanto entender la cercanía que tienen este tipo de doctrinas del maligno. Condeno al nazismo con la misma fuerza que condeno al comunismo y cualquier totalitario que quiera venir a imponer ese tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque lo que hay en el fondo es lo mismo, es la ausencia del espíritu del hombre. Y cuando no está presente el espíritu del hombre, cuando no está presente Dios en la guía de las personas, se producen seres de esta calaña, como lo que acabamos de escuchar. No está de más decir, antes de irme, que la mayoría de sus líderes actualmente están dándole poder, como les dije, a este tipo de personas. Muchos exgobernantes norteamericanos, muchos congresistas norteamericanos, muchos demócratas también, muchos presidentes, como por ejemplo el presidente de Chile, Sebastián Piñera, miran a China como el futuro. ¿Tendrán alguna idea estos ignorantes o estas malas personas, entonces, en su defecto, de qué es lo que esta gente realmente está tramando? Eso solamente yo me pregunto.
Sería muy bueno hacerle llegar este podcast a ese tipo de autoridades, por ejemplo, para que vean a quién están apoyando, a quién están engordando y para que vean la responsabilidad que ellos también tienen en todo esto que está pasando. Cuando el presidente Donald J. Trump de Estados Unidos dice que China es un problema, créanle, en el fondo, al enfrentar el problema de China, que ha sido el único presidente que lo ha hecho, recordemos que los anteriores han estado entregándole la tecnología, la industria, los puestos de trabajo, etcétera, hasta la deuda a China. Son cómplices de todo esto. Necesitan estos conflictos. Necesitan que el mal gane terreno. Y eso es justamente lo que estamos viendo ahora. Así que la Constitución de Estados Unidos es una extensión de la Biblia, literalmente, porque continúa con los derechos otorgados por Dios. Tiene ese orden divino y lo lleva a la tierra, les guste o no les guste. Es el único documento que mantiene este mundo en ese equilibrio. Estados Unidos es un país, como todos los países, que tiene muchísimos problemas, pero ahora tienen que escoger ustedes de alguna manera a quién van a apoyar, del lado de quién van a estar. Las sociedades humanas no son perfectas, los gobiernos tampoco son perfectos. Vean ustedes si prefieren a la China comunista el día de hoy, o vean ustedes si prefieren la Constitución norteamericana, que hasta el momento está parada solamente por los patriotas. Es esa la guerra que se está librando el día de hoy. Y alrededor de esto existen todas estas alimañas que están tratando de sacar un pedazo, cual buitres en una fiesta, para armar su famoso gobierno mundial con las Naciones Unidas y todo ese tema. Está clarísima cuáles son las estrategias de China, qué es lo que pretenden hacer. Y esto no solamente lo ha dicho el general Zhao Tian, lo han dicho muchísimas personas de alto nivel en el gobierno chino. Entre las declaraciones de todos ellos, uno va sacando pedazos y va armando este puzzle. A estas alturas, las tensiones entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, todo lo que ustedes han visto, el tema de este famoso virus, bueno, todo tiene que ver y está relacionado de alguna manera con esta historia que les acabo de presentar. Por eso creo que es tan importante. Los invito a visitar el sitio web del investigador J.N. Nyquist para que sigan, si quieren indagar más justamente en esta fantástica información que nos ha presentado. Así que, bueno, compartan esta información. Este es un programa tremendamente revelador e importante. Esto es lo que la gente debe saber. Estos son el tipo de cosas que realmente están pasando. Así que, si pueden hacer su trabajo, yo ya estoy haciendo el mío, compartan esta información antes de que sea demasiado tarde, antes que el sistema de censura chino llegue a todas partes, que es lo que está pasando. Y si te gustó este video, puedes darle like. Abajo vas a encontrar todos los enlaces para poder apoyarnos. Esto ha sido Contracultura, el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.